Imos empezar con esta xornada. Eu vou facer así unha pequeniña explicación de por que convocamos esta xornada, pero antes de nada quería agradecer ás persoas convidadas que viñeron de fora, como Margarita, como Marina, e as que van vir para ao largo da xornada de hoxe e tamén a do próximo sábado. Agradecerlle especialmente pois que quixeran vir, que quixeran acompañarnos e que quixeran aportar os seus coñecementos para estes debates que vamos ter e para estas xornadas de formación que imos iniciar, non? Eu o primeiro que quería decir é que fai un tempo Xavier Pérez Davila, que está aquí con nós, que é economista, planteoume a posibilidade de organizar unhas xornadas para debatir en torno á economía do século XXI, lle puxemos ao título, non? Pero, basicamente, pois debatir sobre a necesidade de que pois determinados sectores da economía estuveran en mans públicas. Entón, bueno, pareceunos que era unha boa idea e pareceunos tamén que, pois, desde a posibilidade que temos como grupo no Parlamento Europeo de poder organizar actividades de debate e formación, pareceunos que era fundamental abordar este tema. E pareceunos porque, bueno, eu estou vendo todos os días na miña actividade dentro do propio Parlamento Europeo como se nos pretende facer creer que non hai ningunha salida, que a única economía posible e a única política económica posible é a que emana do neoliberalismo e de que todo se ten que seguir desregulando para que o mercado non teña ningún tipo de trabas, ningún tipo de cortapisa, porque é o que, según o que manda no Parlamento Europeo, as maiorías no Parlamento Europeo, tanto a dereita como o que é o partido Alianza dos Socialistas e Demócratas Europeos, pois parece ser que é a única posibilidade, non? Bueno, eu négome, e creo que todas as que estamos aquí nos negamos, e no noso grupo tamén nos negamos, a creer que non hai ningunha alternativa ás políticas neoliberais e negámonos a seguir bueno, pois pensando que é normal toda esta situación que estamos vivindo de concentración da riqueza, de fracaso, podemos decir, de fracaso social, non? De crisis do clima e, bueno, nós creemos que hai que cambiar profundamente o modelo e nós creemos que son posibles outras alternativas e que son posibles outras políticas. Ademais, creo que é fundamental abordar este debate e divulgalo e traballar nesta línea porque tamén nos negamos a facerlle o xogo a todos aqueles que queren facernos creer que científicamente só hai unha verdade, que é a verdade que lle interesa ao capitalismo. E isto pasa en todo, pasa na economía, pasa co medio ambiente, pasa coa investigación en todos os eidos, non? Bueno, tamén nos negamos a admitir toda esta falta de escrúpulos que están poñendo os intereses do capital por encima dos dereitos das persoas. Xa falemos da saúde, xa falemos do ambiente, xa falemos do ámbito do traballo, en calquera dos ámbitos da vida dos que falamos. E quería tamén comentar así brevemente que fai 2 semanas, a semana pasada, é que xa aquí vai tan rápido todo que xa non sei moi ben. A semana pasada tuvemos a reunión ordinaria da Asamblea Parlamentaria Paritaria Unión Europea, África, Caribe, Pacífico. E das preguntas dos debates do día era si o modelo económico actual se era compatible a loita contra o cambio climático co modelo económico actual, non? Entonces, bueno, tivemos un debate intenso e a realidade é que o que pretenden é decir que sí,
desde o neoliberalismo, desde os grupos que defenden as posicións do neoliberalismo, insisten en que sí que é posible loitar contra o cambio climático desde o modelo económico e o modelo de desenvolvemento que temos na actualidade. Hai quen sostemos que non, que é totalmente imposible e que hai que cambiar, pero o discurso agora vai no sentido de que, bueno, hai que adaptar, hai que facer algunhas adaptacións do sistema, hai que facer algunhas adaptacións do modelo capitalista, porque é do que estamos falando, e que é compatible. Bueno, eu creo que estas xornadas tamén nos van a axudar a desenmascarar todo este discurso de que o único que hai que facer é algún tipo de arreglo e que todo é compatible. Igual que hai que desenmascarar o discurso donde pois todas as víctimas do sistema capitalista facernos creer que somos as persoas os efectos colaterales, non? Eu négome a darlle aval a este tipo de cousas e creo que é fundamental insistir en que hai alternativas, en que a economía o cambio económico é posible, que hai alternativas ao capitalismo, que hai que seguir profundizando desde o noso punto de vista no socialismo como sistema para cambiar as cousas, para unha sociedade máis xusta, máis igualitaria e unha sociedade onde os dereitos das persoas estén por encima dos intereses do capital e onde o medio ambiente e a loita contra o cambio climático se convirtan na prioridade que ten que ser para preservar o planeta, para preservar a nosa saúde e para que haxa un reparto da riqueza. Vou no deixar aí. Bueno, moitas gracias a Xoán Doldán tamén por estar aquí, por aceptar facer a introdución desta xornada. A verdad que é un gusto ter aceptado estar aquí porque eu creo que son as xornadas realmente interesantes e non son interesantes. Eu creo que é moi importante falar de todas estas cuestións que son básicas para entender algunhas das claves de os grandes problemas aos que nos enfrontamos na actualidade e que nos vamos a enfrontar no futuro máis inmediato. Vamos a comezar as xornadas con Margarita Mediavilla, que é unha persoa que eu creo que realmente veredes, é un placer ter aquí, porque é unha persoa que coñece moi ben o tema do que nos vai a falar. Ela é doutora en Física pola Universidade de Valladolid, tamén nesa universidade profesora titular no Departamento de Enxeñería de Sistemas e Automática, unha persoa que ven traballando xa desde moitos anos no ámbito da investigación en distintos temas, en enxeñería de control e robótica durante un tempo e xa desde hai bastantes anos orientou esta investigación cara aos traballos en enerxía e sustentabilidade, onde, bueno, hoxe nos vai a falar e ilustrar sobre problemas relacionados con estes temas. Non só unha investigadora que ten demostrado a súa capacidade de traballo nas publicacións que ten realizado, tamén dentro do grupo de Enerxía, Economía e Dinámica de Sistemas desta universidade, na que se están a realizar proxectos moi interesantes que teñen que ver coa problemática enerxética e da sustentabilidade que afecta moi directamente a todos os cidadáns, e ademais é unha persoa comprometida socialmente. Ela participa en distintas organizacións sociais, colabora asiduamente con colectivos de todo tipo e ademais de investigadora é unha importante divulgadora de estes temas. E como veredes, ademais é unha ponente magnífica, como tenemos ocasión de comprobar agora mesmo. Bueno, pues la verdad es que me pareció muy interesante el tema del debate y un poco lo que habéis comentado al principio, ¿no? El tema de la propiedad privada, la política liberal, etcétera.
Y bueno, pues un poco las líneas de reflexión que me pasasteis eran estas que tenemos aquí, ¿no? Sobre el tema energético, ¿no? Pues se hablaba del tema de hasta qué punto las empresas se han dedicado a alterar el mercado y a crear un oligopolio. El tema del cambio climático, afirmabais que es la mayor amenaza que afrontamos como especie. El tema de los intereses de las energéticas que está bloqueando la transición, ¿no? Hacia unos sistemas renovables. Y bueno, pues se hablaba de qué tipo de propiedad sería la mejor para facilitar la transición. Y la verdad es que, bueno, me pareció que el discurso pecaba de un problema, de un vicio. Y es que todas estas reflexiones están como muy orientadas a un aspecto que es el tema del oligopolio eléctrico y el de impuesto al sol, digamos. Todo va un poco por esta línea. Porque claro, el tema del el abuso de los precios y el oligopolio está dándose sobre todo en el mercado eléctrico. Pero la electricidad no es toda la energía, es una parte relativamente pequeña. Y bueno, pues también el tema de las energías renovables que se está bloqueando sobre todo en la fotovoltaica, pero no en otros campos. O sea que... Y, por ejemplo, ¿qué tipo de propiedad sería la mejor para facilitar la transición? Pues bueno, antes de preocuparnos de qué tipo de propiedad sería la mejor para realizar la transición, nos tenemos que tener muy claro cómo va a ser la transición y qué es la transición. Porque si no tenemos muy claro qué es la transición, la propiedad es absolutamente irrelevante. Y el tema del cambio climático, que es la mayor amenaza como especie, que afrontamos como especie, yo creo que no es la mayor. La mayor amenaza que afrontamos como especie es la pérdida de biodiversidad, la pérdida de vida, el deterioro de la vida del planeta. Y parte de eso es debido al cambio climático, el cambio climático lo empeora y el cambio climático es un síntoma más o una parte más del deterioro de la vida del planeta. O sea que lo que sí me parecía es que la izquierda tiene que salir del esquema del impuesto al sol como único problema energético y el tema de poner paneles fotovoltaicos como única solución al problema energético y tener una visión mucho más global. Y por eso, bueno, pues no sé, querría intentar con esta charla dar una visión mucho más sistémica y salirme de la tecnología y salirme de las renovables, porque creo que el tema energético es mucho más importante y es mucho más global. Así que he intentado, sobre todo al final, hacer algunos aportes políticos. Quizá si algunas cuestiones tecnológicas no quedan claras, pues las podemos ver en el debate, pero yo creo que hay que incidir en esas cosas. Porque ¿qué es la energía? Claro, es que la energía es lo que mueve todos los procesos de la vida y todos los procesos de la economía y todos los procesos de la tecnología. O sea, aquí traigo este esquema que representa un poco lo que es el flujo de energía en el planeta. Somos un planeta aislado materialmente, porque bueno, la materia normalmente tenemos unos cuantos meteoritos que vienen, pero la materia del planeta es la que hay, está cerrada, ¿no? Y que recibe constantemente un flujo de energía del Sol, pero claro, este flujo de energía del Sol no se acumula, porque si no nos calentaríamos tanto que llegaríamos a explotar, con lo cual también emitimos energía en forma de calor. Y digamos que el Sol es nuestro alimento. Es el que alimenta la fotosíntesis, es el que alimenta mediante la fotosíntesis todos los procesos de la vida, es el que alimenta las olas, las mareas, los vientos, es el que mueve toda la energía del planeta. Y digamos que estamos constantemente comiendo energía de calidad del sol y excretando energía degradada en forma de calor al espacio. Pero la vida se ha movido, tanto la vida humana como la no humana, en el planeta mediante la energía del sol, que digamos que era nuestro salario anual que recibíamos constantemente, de energía del sol que se podía procesar y almacenar mediante la fotosíntesis. Mediante eso hemos estado viviendo durante milenios hasta que en un momento dado la humanidad descubrió los combustibles fósiles, que es una energía acumulada de una densidad muy elevada y que tiene la ventaja de estar acumulada. Es energía del sol que se ha ido acumulando durante milenios en forma de combustibles en la corteza terrestre, y tiene esa capacidad de estar acumulada y de que nosotros la podemos extraer, y además la hemos estado extrayendo a un ritmo creciente, a un ritmo cada vez más acelerado durante los últimos 2 siglos. Es como si hubiéramos encontrado en el jardín el tesoro de la abuela y hubiéramos empezado a gastar ese tesoro fósil y ya no tuviéramos que depender del salario que nos viene cada año del sol, que es un salario pues
bastante más exiguo que el tesoro fósil y difícil de captar. Y entonces, claro, este tesoro fósil está empezando a agotarse. Este tesoro fósil que ha sido el que ha hecho posible la revolución industrial, el que ha hecho que la población humana se multiplique por 7 en los últimos 2 siglos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es la transición energética. Esto es mucho más que poner paneles solares y es mucho más que el oligopolio eléctrico. Es un cambio en la cultura de la humanidad que lleva los últimos 2 siglos dependiendo de los combustibles fósiles y sacando cada vez más combustibles fósiles en lugar de tener que depender del exiguo salario que nos daba la biosfera. Así que a mí me parecía que tenemos que tener una visión sistémica, que es probablemente la mayor ventaja de la rama en la que nosotros trabajamos, que es la dinámica de sistemas, el que nos permite ver las cosas de forma sistémica, ¿no? De forma más general. Y me gustaría hablar de varias cosas. Por un lado, los recursos, que los podemos poner en los pies, digamos, es la base sobre la que nos sustentamos. La economía, que es, digamos, nuestras tripas, muy importante porque es la que nos permite metabolizar la energía, la que nos permite trabajar con ella. La política, que la he puesto en el corazón, porque es la voluntad, la capacidad de hacer cosas. La cabeza, con todo ese tipo de ideas preconcebidas que muchas veces nos vienen muy bien y otras nos estorban, son inercias. Y las manos, la tecnología, porque a mí me parece que la tecnología es también un punto vital de esta transición energética. Bueno, pues voy a intentar tocar estas cosas someramente, y aunque quizá no voy a desarrollar todas, pero que la veamos, ¿no? Y claro, el problema más importante que tenemos en estos momentos es que nuestra base, nuestros pies, que podemos ver como toda esa base de energía por una parte, por otra parte recursos naturales de todo tipo, como minerales, como de maderas o pesca o demás, nuestros ecosistemas, todos los que reciclan nuestros residuos, incluido el CO2 de la atmósfera, y también incluso las personas, estamos empezando a ver que se están deteriorando. Y esto ya es bastante obvio en muchos aspectos, que me imagino que muchos de vosotros y vosotras conocéis. Y claro, aquí a mí me parece que lo más importante no es la base energética, sino la base biológica. Y esta base biológica lleva ya bastantes años deteriorándose. Sabemos que tenemos muchos problemas ambientales. Y no sé si conocéis este diagrama, imagino que muchos lo conoceréis. Es el diagrama de Rockström de los límites planetarios, que nos dice qué problemas ambientales son más graves o están en un punto más grave y cuáles menos. Entonces, los problemas ambientales que están en el punto verde, digamos que todavía están sobre límites seguros, los amarillos están empezando a alcanzar los límites de la insostenibilidad y los rojos están ya claramente fuera de la sostenibilidad. Por ejemplo, los ciclos del fósforo y del nitrógeno. La cantidad de fósforo y de nitrógeno que la humanidad está moviendo es varias veces mayor que la capacidad que tienen los ecosistemas de tratarlo. Por eso los ciclos del fósforo y del nitrógeno están claramente en rojo. La biodiversidad está aquí y bueno, el valor que tiene la biodiversidad no solamente está en rojo, sino que está varias veces por encima de este círculo. Lo que pasa es que lo he cortado porque si no, no me cabía. O sea, estamos perdiendo biodiversidad a un ritmo muchísimo mayor del ritmo de generación de la biodiversidad, del orden de varios miles de veces. El cambio climático está todavía en límites amarillos. El cambio climático sí que es verdad que puede ser un límite que una vez superado llega a un punto de no retorno y las consecuencias sean mucho mayores, pero todavía no es de los límites más graves. O sea, la pérdida de biodiversidad es absolutamente alarmante. Y no solamente de biodiversidad, sino de vida en general. Se está hablando de que hemos perdido el 80% de los insectos desde hace 30 años, o 30 o 40, ¿no? Es una absoluta barbaridad. ¿Qué puede pasar en un mundo sin insectos? ¿No? ¿Os imagináis la cantidad de problemas que podemos tener para reciclar mismamente nuestras basuras si no tenemos insectos? Bueno, los límites
el deterioro de nuestra base biológica es absolutamente alarmante. Estamos hablando de la destrucción de los bosques, no tanto aquí en Europa, pero sí a nivel planetario, donde la destrucción es brutal, las pesquerías, los suelos fértiles que se están degradando a una velocidad brutal, los minerales que los estamos perdiendo alegremente en vertederos, y bueno, pues también las personas, que yo creo que el discurso también ecofeminista tiene que empezar a entrar, porque también la vida humana está cada vez más estresada y más sometida a dificultades, ¿no? Y también tenemos problemas con la energía, porque imagino que muchos habréis oído hablar del pico del petróleo. Yo imagino que todo el mundo, no sé cuánta gente conoce el tema del pico del petróleo. ¿Podemos levantar la mano? Bueno, como veo que todavía hay gente que no lo conoce. Bueno, el pico del petróleo es un fenómeno que se da en los recursos fósiles, sobre todo en el petróleo y en el gas, y nos dice que la extracción de petróleo sigue unas curvas en forma de campana en el tiempo, de forma que cuando se ha extraído aproximadamente la mitad del recurso que queda, la extracción se hace más lenta. Y esto se debe a motivos geológicos, se debe a que el petróleo no fluye por los pozos a la suficiente velocidad, y aunque se quieran meter más capital o más energía, no se consigue realmente acelerar mucho este proceso. Y ya se está viendo que numerosos países han entrado en declive, ¿no? Son ya más de la mitad de los países productores, los grandes productores del mundo, los que han entrado en declive y han visto que su producción disminuye, pues porque sus pozos se agotan. Y la buena noticia es que no se agotan rápidamente, abruptamente de un día para otro, sino que van declinando lentamente. Y bueno, pues ya hay bastantes científicos que han creado curvas de extracción para predecir lo que va a pasar en estos años, que son similares a esto que tenéis aquí. Aquí en negro tenemos el consumo de petróleo desde 1900 hasta 2010 y algo. Y aquí en diferentes colores tenemos la extracción estimada. Estos son barriles, gigatones, toneladas equivalentes al año, ¿no? Bueno, pues hay diferentes estimaciones, según algunos científicos sean más pesimistas o optimistas, pero hacia 2020 prácticamente todas las estimaciones de petróleo empiezan a bajar. Y los datos de estos últimos años, desde que tenemos aquí las predicciones vistas, lo que sí muestran es que los datos históricos están realmente bastante estancados. O sea, llevamos unos 10 años con la producción de petróleo estancada. Sí. Bueno, esto que os estoy mostrando aquí es lo que se llama el petróleo convencional, el petróleo barato, fácil de extraer, el petróleo crudo, que se llama, ¿no? El petróleo líquido. O sea que ya se observa un estancamiento bastante evidente en el petróleo de calidad, digamos. Y la previsión es que a partir de 2020 ya empecemos a tener estancamientos bastante evidentes e incluso declives. Y hemos llegado al pico del petróleo. Bueno, pues hay mucha controversia sobre esto. En realidad todavía el pico del petróleo no se está observando, por lo menos en lo que se conoce normalmente como extracción de petróleo, porque a partir del año 2005 empezaron a extraerse masivamente petróleos que se llaman petróleos no convencionales. O sea que a pesar de que la producción de petróleo convencional se estancó, la producción continuó a base de recursos de peor calidad. Entonces aquí tenemos en naranja la producción de petróleo convencional, esa que os he mostrado antes, que ya lleva estancada bastante tiempo. Aquí la tengo hasta 2017, pero bueno, no ha cambiado mucho este último año. Subió un poquitito, pero después ha vuelto a bajar, o sea que está bastante estancada. Y ya son 10 años prácticamente lo que llevamos con esto, más. Y sin embargo la producción total ha seguido aumentando debido a estos petróleos que se llaman no convencionales. Pero claro, ¿qué son los petróleos no convencionales? Pues son cosas como, por ejemplo, el petróleo de arenas asfálticas de Canadá. Es un petróleo que está debajo de los bosques boreales, embebido en las arenas. Entonces, para extraerlo, lo que hace falta es talar el bosque, sacar la capa de tierra y extraer estas arenas, calentarlas con gas y después lavarlas en los ríos, dejando el paisaje pues absolutamente devastado, como podéis ver aquí en esta foto, ¿no? Estas son fotos aéreas que se han tomado de la explotación de arenas asfálticas de Canadá. Y claro, después de esto, creo que el terreno, cuando ya se ha extraído el petróleo, se tapa, se vuelven a plantar pinos,
Pero claro, pues eso imagino que tardará en regenerarse, pues no sé, 100, 200 años, o vete a saber cuánto, hasta que la naturaleza vuelva a regenerar toda esa tierra absolutamente degradada y contaminada, ¿no? Esto en Canadá cubre una superficie que va a llegar a ser 1/3 de la superficie española. O sea, pues imaginaos, todo Castilla y León, más Galicia, más algo de Asturias, y todavía faltaría algo más de terreno, ¿no? Un destrozo ambiental absolutamente brutal que se puede hacer en Canadá, porque aquello está muy poco poblado, apenas hay 4 grupos de Inuit por allí, pero evidentemente el destrozo es enorme. Luego también están recursos no convencionales como el gas y el petróleo de fracking, que yo imagino que lo conocéis, no sé si por aquí habéis tenido muchas movidas, por suerte en esta zona os librabais de tener fracking, ¿no? o de amenazas de fracking, pero bueno, en Cantabria y en las zonas cercanas a la provincia de Burgos, sobre todo, la verdad es que está concentrado en esa zona, hubo también intentos de extraer este tipo de recursos. La fractura hidráulica, imagino que la conocéis, consiste en hacer muchísimos pozos muy pequeños, hacer perforaciones horizontales que se meten dentro de la roca, crean una serie de explosiones para fracturar la roca, luego meten químicos muy peligrosos, disolventes, para extraer el gas o el petróleo. Y claro, eso significa un montón de pozos, un montón de carreteras de acceso, un montón de químicos peligrosos, balsas de residuos que se dejan ahí. Y claro, esto es un impacto ambiental brutal para extraer un petróleo de muy baja calidad, que es muy difícil de extraer y que tiene muy poco retorno energético. O sea que ya estamos extrayendo, las compañías están extrayendo este tipo de petróleos de escasísima rentabilidad y de muy difícil extracción y de consecuencias ambientales muy importantes, y esto yo creo que es la prueba más importante de que tenemos problemas con el petróleo. Porque si existiera petróleo de calidad, que simplemente fuera a pinchar y extraerlo, nadie se dedicaría a gastar dinero en estas extracciones tan enormemente costosas y con tantísima inversión de capital. Y claro, también otra cosa que le pasa a estos recursos, que ya son muy difíciles de extraer, es que tienen muy baja tasa de retorno energético. La tasa de retorno energético es esto que tenéis aquí, el cociente entre la energía obtenida por una fuente de energía y la energía invertida en todo el capital y la extracción. Entonces, este tipo de extracciones de arenas asfálticas y de fracking y demás tienen una tasa de retorno energético que se calcula que está entre 3 y 4. O sea que perdemos un 25% de la energía solo en el proceso de extracción. Y claro, ¿qué es lo que está pasando? Pues que lo que estamos viendo de forma muy clara es que la tasa de retorno energético de los combustibles fósiles y de la energía que estamos empleando está bajando. Y esto ya es bastante evidente. O sea, el petróleo todavía tira, también es verdad, con muchas cosas que ahora se llaman petróleo, pero que en realidad están sacadas del gas natural, o incluso, bueno, pues no se sabe hasta qué punto se pueden llamar petróleo. Pero bueno, digamos que todavía sigue aumentando, pero lo que se ve es que la calidad de la energía es cada vez menor. Aquí tenéis la tasa de retorno energético global del mundo, de todos los combustibles y toda la energía utilizada en el mundo, que hemos calculado con nuestros modelos. Y bueno, pues en el 95 teníamos una tasa de retorno un poquito mayor que 10, y ahora tenemos una tasa entre 8 y 9, ¿no? 8 y 9. O sea que bueno, la calidad de la energía que estamos usando va para abajo. También os quería decir que bueno, la tasa de retorno energético es un indicador muy importante que nos habla de lo fácil que es obtener energía, de lo fácil que le resulta a la sociedad moverse, digamos, porque una tasa de retorno energético baja significa que la vida es más penosa, digamos, que tenemos que invertir más para sacar lo mismo. Pero también es verdad que es un indicador muy difícil de calcular y en el cual no hay una metodología estándar. Así que podéis ver por ahí valores que varían en un orden de magnitud, o sea que son 10 veces más grandes o 10 veces más pequeños. Y bueno, el problema es que se calcula de muchas formas diferentes y no hay un consenso de la literatura. Nosotros aquí usamos esta metodología, digamos que es coherente, todos estos datos, pero se puede ver de muchas formas. Así que, bueno, hay que tener un poquito cuidado con él. Pero lo que sí se observa es que está bajando y, por ejemplo, las energías renovables, con la misma metodología que estamos usando nosotros, la hemos calculado que están sobre 5, 6.
La fotovoltaica, por ejemplo, anda sobre 5, la eólica sobre 9, 10. Pero, claro, la tasa, o sea, la energía que ahora tenemos es de una alta calidad y vamos para abajo. Y las renovables pues también tienen tasas de retorno energético menores que lo que tenemos ahora mismo. El gas natural va a seguir unas curvas de extracción muy similares al petróleo, probablemente, un poco más tarde, porque el gas natural se ha extraído más tarde. Así que para 2030, 2040, probablemente empecemos a tener picos. Y el carbón es mucho más abundante y la verdad es que el carbón se le puede ver también sometido a picos de extracción, como estos que tenéis aquí, que llegarían más tarde, digamos que a mediados de siglo, pero claro, el carbón tampoco es infinito, ¿no? Y sí que es verdad que esta metodología del pico del petróleo, o de las curvas de pico, aplicada al carbón es menos exacta porque el carbón es un sólido, no es un líquido, y entonces si se mete más maquinaria se puede extraer todo el carbón que uno quiera, pero claro, unos costes cada vez peores, ¿no? Unos precios con una rentabilidad peor. Por eso hay algunas curvas que son bastante optimistas, que permiten que siga creciendo el consumo de carbón, ¿no? Prácticamente sin límites hasta que ya empieza a bajar, pero bueno. Y bueno, el uranio tampoco es muy abundante. La verdad es que el uranio, hay uranios de mejor calidad, otros de menos. Digamos que el uranio de buena calidad nos podría seguir unas curvas de este estilo, o sea que para 2050 probablemente ya esté para abajo. Pero la verdad es que el uranio no es muy relevante la escasez de uranio porque el límite de la energía nuclear es que no se están construyendo nuevos reactores. O sea, los reactores tardan 10 años en su construcción como mínimo, aunque últimamente están tardando mucho más porque la industria nuclear está muy parada. Y ahora mismo no se están construyendo reactores nucleares suficientes para reemplazar los que se van a tener que cerrar en las próximas décadas, porque ya tenemos un parque de reactores nucleares muy viejo. O sea que incluso considerar que la cantidad de energía nuclear que estamos extrayendo ahora se mantenga es muy optimista. Y ahora mismo solamente representa el 6% de la energía primaria que se consume en el mundo, o sea que la verdad es que es bastante irrelevante. Entonces la energía nuclear no es para nada una alternativa porque no hay reactores, los reactores necesitan permisos, necesitan proyectos, necesitan los 10 años de construcción. Bueno, en realidad en los próximos 20 o 30 años la energía nuclear probablemente no tenga mucho futuro. Y aún así probablemente las compañías saben que el uranio de calidad, el uranio rentable, pues tampoco les va a durar, con lo cual es difícil que inviertan en ello. Así que nos enfrentamos a una transición energética que podría ser una cosa de este estilo. Las fuentes fósiles van a empezar a decaer a lo largo del siglo. Aquí tenéis unas curvas que he escogido, que bueno, pues pueden ser más o menos esto, o quizá un poquito más, un poquito menos, pero no diferirán mucho, ¿no? O sea, aquí tenemos el petróleo en rojo, desde 1900 a 2100. Esto sería la extracción. En verde hemos puesto el petróleo no convencional, que bueno, pues quizá puede ser, aquí sí es posible que sea más grande, si hacemos bastantes barbaridades, como lo que se está haciendo en Canadá, si es que podemos tolerarlas. El gas podría ser esta curva violeta, que también podríamos tener más gas, pero a costa de mucho fracking. El carbón, bueno, pues puede seguir una cosa de este estilo. Y aquí tendríamos la nuclear, que ahí la hemos puesto que va cayendo, aunque bueno, podría seguir manteniéndose, pero tampoco con demasiadas alegrías. Y claro, hablamos de la transición. ¡Ay! ¡Qué horror! Esto ha quedado mal. No sé, ¡ay, qué pena! Si es que no se ve nada. Yo creo que es que tenéis aquí el... ¡Ay, qué pena! Bueno, mira, aquí la tenemos. La curva era esta, ¿no? La idea es que vayamos a tener una transición de energías renovables que sea de ese estilo, ¿no? Que bueno, pues poco a poco vamos sustituyendo el petróleo, el gas, el carbón por energías renovables, pero seguimos con el crecimiento energético, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que esta transición probablemente no sea del estilo de lo que hemos visto ahí, porque tenemos varios cuellos de botella.
sé qué está pasando. Esto no es Windows. Bueno. No sé si cojo el PDF para... No sé qué hacer, si pasarme al PDF. Lo que pasa es que... Pero así se entiende. ¿Lo dejamos así? Claro, así se entiende. Vale, bueno, pues entonces hago esto más chiquitito Así se entiende. y seguimos. Bueno, el caso es que tenemos aquí, digamos, unas reservas de combustibles agotables, el uranio, el gas natural, el carbón, el petróleo. Aquí tenemos el tanto por ciento de energía que representan estas sustancias agotables y tenemos las nuevas renovables, digamos la eólica, la solar, la geotérmica, la hidráulica también, que podrían ser la alternativa. El problema es que no todas las energías se consumen de la misma manera. Tenemos, por ejemplo, los combustibles líquidos que ahora mismo mueven todo nuestro transporte prácticamente y que son vitales para sectores como la agricultura, que son muy críticos, y que prácticamente se extraen todos del petróleo. Mientras que todo lo que son las renovables, el gas, el uranio, etcétera, etcétera, lo que nos dan básicamente es electricidad y calor. Sobre todo la electricidad, que es la que más fácilmente se extrae con renovables. Pero extraer combustibles líquidos es muy complicado hacerlo con otras tecnologías. Se pueden extraer del carbón y del gas natural, pero las eficiencias son muy bajas. Se pueden extraer también de la electricidad, pero es algo que todavía se está ensayando. La eficiencia también es muy baja, se pierde más del 50% de la energía en el proceso. Y se pueden extraer combustibles líquidos de biocombustibles, de plantas comestibles, básicamente de aceites y alcoholes. Pero claro, el problema es que los combustibles líquidos los combustibles líquidos extraídos del petróleo tienen una calidad muy importante y sustituirlos por otras cosas pues es ir a cosas bastante peores. Y yo creo que el problema es la densidad energética, esto que tenemos aquí, que sería la densidad por unidad de volumen y densidad por unidad de peso. Si vemos la densidad energética de los combustibles extraídos del petróleo, de la gasolina, tenemos un valor que está por aquí. Si nos vamos a los combustibles, a los biocombustibles, tenemos una densidad un poquito menor, pero que todavía es más o menos del mismo orden de magnitud. Pero si nos vamos a otras cosas como el hidrógeno, en sus diferentes formas, o por ejemplo las baterías, que son otra forma de almacenar electricidad, la densidad energética ya cae bastante más, ¿no? Cae 100 veces menor por unidad de masa y 30 veces menor por unidad de volumen para las baterías. Entonces, estamos ahora haciendo depender nuestra tecnología de unos combustibles que tienen una densidad energética enorme y las alternativas tecnológicas son 100 veces menores, 100 veces peores. Y el hidrógeno es bastante peor que las baterías porque es muy difícil de manipular, tiene más pérdidas energéticas en todo lo que es la cadena de distribución y de generación y es muy peligroso porque es muy difícil de confinar. O sea que al final las baterías es lo que mejor está resultando, pero aún así pues tiene una densidad energética mucho peor. Con lo cual, vamos a pasarnos aquí, ay, es que no puede ser, con lo cual al final espera, que no sale. Bueno. La capacidad de acumulación de energía del vehículo eléctrico es una cuarta parte o una tercera parte de la del vehículo de combustión. Porque, bueno, pues al final, aunque el motor eléctrico sí que es verdad que es más eficaz, las baterías son mucho peores. Y luego, por ejemplo, si queremos sustituir por biocombustibles, que son mejores técnicamente que el hidrógeno, lo que pasa es que los biocombustibles necesitan una cantidad de tierras brutal. Por ejemplo, si tomamos actualmente los biocombustibles que se están cultivando en los mejores suelos del planeta, y los escalamos, necesitaríamos el doble de las tierras arables del planeta para alimentar a todos nuestros vehículos. Por ejemplo, si quisiéramos mover todos los coches del planeta con biocombustibles, necesitaríamos el doble de las tierras arables. Es decir, que ni siquiera aunque dejemos de comer podemos mantener todos los coches. O
O sea que es un poco la idea de antes, ¿no? Tenemos un combustible que es el petróleo, que es una auténtica bicoca energética, y ahora mismo las alternativas que tenemos son todas mucho peores. Y claro, este cuello de botella hace que la transición energética esté siendo muy lenta. O sea, dices, bueno, pues vamos a sustituir todos los coches por coches eléctricos, pero bueno, no funciona porque los coches eléctricos son mucho peores, entonces la gente no se compra el coche eléctrico. Y luego también dice, bueno, pues metemos renovables, sí, pero es que las renovables tienen sus problemas, con lo cual al final pues tampoco está invirtiéndose en renovables. El mundo tenía una trayectoria de crecimiento y ahora se encuentra con que tenemos que depender de cosas que son peores. Entonces, como son peores, pues tampoco estamos invirtiendo en ellas. Y al final la transición energética no es seguir creciendo y meter renovables a mansalva, sino que como tenemos un cuello de botella, pues lo más probable es que veamos una cosa de este estilo. Porque no estamos llegando a tiempo, no estamos invirtiendo en la energía del futuro a suficiente velocidad y los declives van a empezar dentro de poco. Así que no sería nada extraño que tuviéramos una curva de este estilo. Aunque las renovables puedan crecer mucho, de momento no están creciendo. Así que no llegamos a tiempo. Pero también las renovables tienen otros límites. Por ejemplo, las necesidades de terreno de las renovables no son despreciables. La solar fotovoltaica, por ejemplo, es una de las tecnologías que mejor está funcionando, pero si queremos que todo el consumo actual de electricidad del mundo se haga con fotovoltaica, pues tenemos un consumo de electricidad que estaría por aquí, entre unos 80 millones de hectáreas, una cantidad de terreno. Pero si toda la energía, los 17 teravatios que estamos ahora consumiendo en el mundo, la quisiéramos hacer con fotovoltaica, necesitaríamos casi unas 400 millones de hectáreas, 380, ¿no? Esto es equivalente a prácticamente todas las infraestructuras humanas, lo que ocupan todas las infraestructuras humanas actualmente en el planeta. Esto ya es una cosa como para pensársela. O sea, el sustituir toda nuestra electricidad, toda nuestra energía por fotovoltaica, sería un impacto sobre el planeta similar a lo que actualmente estamos impactando con la urbanización, con las carreteras, etcétera, etcétera. O sea, ya son impactos importantes. Y multiplicar esto por 4, o sea, seguir creciendo en el consumo de energético, pues yo qué sé, otro siglo más, ¿no? Que probablemente llegaríamos a cuadruplicar nuestro consumo, significaría que el impacto sería igual a toda la tierra agrícola del planeta. O sea, en algún momento tenemos que dejar de crecer, en algún momento esa trayectoria de crecimiento tiene que pararse porque, aunque solo sea por el tema del terreno, pues es que no tenemos terreno en el planeta para seguir creciendo como hemos estado haciendo. Esto no es que sea imposible, pero ya da para pensar que en algún momento tenemos que parar y que probablemente antes de empezar a empapelar todo el planeta con paneles solares, lo que hagamos será pensar que no necesitamos tanta energía y podemos hacer las cosas de otra forma. Porque claro, las renovables, aunque son continuas, aunque no son agotables, son limitadas y tienen sus límites en la ocupación de tierras, que no es despreciable, en el bajo retorno energético, que ya os he comentado, no he traído valores porque, bueno, tampoco quería extenderme tantísimo, pero su retorno energético es menor que el que ahora tenemos. Y el hecho de que no son acumuladas y la acumulación de energía es muy complicada. Técnicamente es muy complicada porque, sobre todo porque hemos estado acostumbrados a un combustible como el petróleo, que es una auténtica bicoca energética y que te permite acumular la energía de una forma tremenda, ¿no? Y además tampoco debemos olvidar que el sol es la energía de la biosfera. Es la energía que mueve la fotosíntesis, que mueve los vientos, las olas, las mareas, y que toda esa energía de la vida es necesaria para mantener todos los procesos vitales. Y que ahora mismo estamos cooptando la energía del viento, por ejemplo, a niveles muy bajos, pero si cooptamos más energía del viento, es posible que alteremos los patrones de viento y que en algunas zonas deje de soplar el viento, y el viento es necesario para mover las nubes, y es necesario para mover los pólenes, y es necesario para mover pues muchas otras, la tierra, ¿no? O las arenas, o muchos otros
dinámicas que hacen posible la vida. Y lo mismo con el sol y lo mismo con las mareas y con muchas otras cosas. Y es decir, si nosotros escalamos nuestra captación de energía a gran escala, estaremos alterando muchos patrones de la vida, ¿no? Y, por ejemplo, eso nos está pasando con el CO2. El CO2 no es un contaminante. El CO2 es una sustancia muy inocua. Pero, claro, estamos emitiendo CO2 a una escala tan brutal que estamos alterando el clima. Entonces, el ser humano ha crecido mucho, somos muchísimos millones de seres y tenemos capacidad de alterar el clima para bien y para mal y de alterar el planeta, y tenemos que tener mucho cuidado con afirmaciones alegres de que hay mucha energía o de que hay mucho viento o de cosas así, ¿no? Así que la verdad es que últimamente nos decantamos por pensar que la transición energética va a ser una cosa de este estilo. O sea que las renovables, con suerte, van a ser capaces de darnos una cantidad de energía importante, pero conseguir los niveles de energía que estamos moviendo actualmente va a ser muy complicado. Y seguir creciendo, pues la verdad es que probablemente va a ser también muy complicado, por no decir imposible. O sea que a partir de mediados de siglo podemos empezar a bajar seguro. Incluso aunque metamos muchas renovables, porque claro, el declive de las fósiles es importante, pero bueno, el planeta pues da de sí lo que da de sí, y las renovables están bien, pero técnicamente son bastante peores en muchos aspectos. Aunque bueno, la verdad es que esto que he puesto aquí yo creo que es bastante generoso. Si nos conseguimos quedar con la energía que teníamos en 1990, yo creo que nos podemos dar con un canto en los dientes y que podemos sostener una civilización bastante interesante. Podemos incluso llegar a no tener prácticamente energías renovables si lo hacemos muy mal y si nuestra sociedad colapsa y empezamos a tener dinámicas sociales muy chungas, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que en estos casos soy bastante optimista, más que muchos de mis compañeros. Pero lo que sí es evidente es que nuestra base se está deteriorando. Nuestra energía es cada vez peor, nuestros ecosistemas están muy tocados y todo esto hace que la base que sostiene la sociedad esté yendo para abajo. Y claro, ¿qué es lo que le pasa? A ver si puedo ponerla así. A ver si funciona. ¿Qué es lo que le pasa a una sociedad que deteriora su base? Pues que puede entrar en un patrón de colapso. Y a mí me parece que el patrón de colapso es muy importante porque es muy fértil, nos permite ver muchas cosas y por eso, bueno, yo quiero detenerme un poquito de él. El patrón de colapso se crea cuando tenemos un lazo de crecimiento, como este que veis aquí. No sé cómo anda de tiempo, Dan, si me avisas, porque me parece que me estoy liando un poco. Bueno, el crecimiento que actualmente está llevando la sociedad es un crecimiento exponencial, es decir, es un crecimiento que cada vez se acelera más. Y lo podemos ver con este lazo que tenemos aquí, que lo he aplicado al crecimiento económico, pero también se puede aplicar a la población y a muchas otras cosas, en el cual cuanto más crecimiento económico tenemos, más actividad económica tenemos, ¿no? Claro, es evidente, ¿no? Si crece el PIB, pues tenemos más PIB. Pero también es verdad que el crecimiento actualmente de la economía tiende a hacer que cuanta más actividad económica, más crecimiento tenemos. Esto se debe a que normalmente se establece que la economía tiene que crecer porcentualmente, es decir, la economía se supone que tiene que crecer a un 2%, un 3% para que las cosas sean normales. Claro, crecer a un tanto por ciento significa que el crecimiento es proporcional al stock, digamos, a la cantidad que tienes. Y como la cantidad va aumentando porque estás creciendo, pues claro, el crecimiento cada vez es mayor, porque es un porcentaje de una cosa cada vez mayor. Esto es lo que se llama un crecimiento exponencial, y los crecimientos exponenciales, imagino que muchos conocéis, que al principio son pequeñitos, pero después se aceleran y tienden a ser explosivos. Bueno, este es un lazo de crecimiento bastante habitual en la economía capitalista, también es muy habitual en otras cosas de la vida, en el crecimiento de las poblaciones, por ejemplo. Y claro, cuanto más actividad tienes y cuanto más creces, más demanda de recursos tienes, pero claro, el mundo es limitado y hay una capacidad que aquí he llamado la capacidad de la base nutritiva, bueno, digamos que es la capacidad de alimentarte, la capacidad que te da tu ecosistema, de conseguir alimentos y recursos, de forma que puedes comparar esta base nutritiva con la demanda tuya, y aquí puede aparecer un déficit cuando tu demanda es mayor que la capacidad que te da, ¿no?
Entonces este déficit normalmente lo que hace es que el crecimiento pare y entres en este otro segundo lazo de aquí, que le he puesto en verde, que es un lazo de estabilización. O sea que bueno, esto es un comportamiento bastante habitual en las poblaciones de animales y de plantas, ¿no? De seres vivos. Normalmente cuando se encuentra un alimento abundante, crecen y crecen de forma exponencial, que también los seres vivos solemos crecer de forma exponencial. Pero claro, en algún momento llegamos a los límites y el déficit hace que nos estabilicemos. De momento, la economía capitalista lo que está haciendo es crecer de forma exponencial y ahora mismo estamos viendo que estamos llegando a los límites. Claro. Si tenemos solamente estos dos lazos, lo que tendríamos es un crecimiento exponencial al principio, muy rápido, pero que después, en cuanto empieza a llegar a los límites, lo que hace es estabilizarse y tener un patrón de este estilo, ¿no? Un patrón, bueno, pues que es bastante deseable, bueno, porque bueno, aunque nos estabilicemos, pues bueno, no pasaría nada porque llegamos suavemente a los límites y nos estabilizamos aquí. Pero el problema no es este, el problema no es que tengamos límites, el problema es que podemos entrar en otro lazo que es el que nos lleva a las dinámicas muy chungas del colapso. Porque cuando el lazo de estabilización tarda en ponerse en marcha, es decir, el déficit, puede tardar en hacer que el crecimiento económico pare, que eso es lo que nos está pasando, ¿no? El capitalismo tiene una tendencia a crecer enorme, tiene muchos intereses y se resiste a decrecer. A pesar de que ya sabemos que estamos llegando a los límites del planeta, llevamos 40 años sin hacer caso a esos límites del planeta y sin estabilizarnos en eso que llamamos el desarrollo sostenible, que al final el desarrollo se le llama sostenible, pero el sostenible no tiene nada, ¿no? No estamos estabilizándonos, no estamos consumiendo menos madera para proteger los bosques, no estamos dejando de contaminar, etcétera, ¿no? O sea, deberíamos haber entrado ya en esta estabilización, porque hace mucho que estamos viendo que hemos superado la capacidad de carga del planeta, pero no lo hacemos. Entonces, cuando este déficit no se pone en marcha y no para el crecimiento económico, el déficit lo que hace es sobreexplotar. Es decir, si yo puedo sacar 20 toneladas de madera del bosque de forma sostenible, pero mi consumo, mi demanda es mayor, pues bueno, pues puedo sacar en vez de 20, puedo sacar 30, pero lo que hago es sobreexplotar el bosque, es decir, cortar más madera de la que se reproduce cada año, con lo cual mi bosque se va haciendo cada vez más pequeño. Eso quiere decir que puedo seguir creciendo, puedo sacar más recursos de los que sosteniblemente hay, pero lo que hago es degradar. Degrado mi bosque, degrado mis pesquerías, degrado, bueno, pues todas las cosas que me están generando esos recursos. Y este patrón de sobreexplotación lo que hace es que la capacidad de la base nutritiva sea cada vez menor, porque un bosque pequeño genera menos madera cada año que un bosque grande, porque una tierra erosionada genera menos cosechas que una tierra con buena salud, etcétera, etcétera. Durante unos años esto te sirve para seguir creciendo, pero en un momento dado la capacidad de la base nutritiva hace que el déficit sea mayor y entras en un patrón de ese estilo. O sea, se puede crecer por encima de los límites, pero llega un momento en que entras en el lazo de degradación y cuanto más consumes, más degradas tu base nutritiva, cuanto más la degradas, más déficit tienes porque tienes menos recursos, entonces sobreexplotas todavía más y entonces tu capacidad es todavía menor y entras en este lazo que puede ser muy pernicioso y te conduce al colapso. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Pues que tenemos aquí una dinámica de crecimiento muy fuerte, muy difícil de parar. El lazo este del decrecimiento no se pone en marcha y estamos empezando ya a entrar en este patrón de sobreexplotación. Y este patrón de sobreexplotación, en que entremos en él o no entremos, depende de lo que estemos haciendo políticamente y de que seamos conscientes de no entrar demasiado en este. Porque bueno, el patrón de colapso es el más abrupto, el más claro, pero bueno, podría haber patrones, digamos, de caída un poco más suave o de una estabilización más o menos turbulenta, que pueden ser un poquito mejores, ¿no? Y bueno, pues siguiendo un poco hacia arriba,
Claro, uno de los problemas es el que os comentaba, que no parece que la economía sea capaz de parar ese patrón de crecimiento que teníamos aquí, ¿no? Estamos atados a una economía muy ligada al patrón exponencial de crecimiento y que no sabe hacer otra cosa más que crecer y que no está dejando que la estabilización se ponga en marcha. Y ahí yo creo que hay varios fallos, varios problemas en nuestras tripas, en nuestro metabolismo, que nos están haciendo muy difícil el problema energético, porque claro, ¿de qué nos sirve que tengamos tecnologías muy buenas si luego la economía cada vez consume más y cada vez demanda más y no sabe estabilizarse en nada? Tenemos un sistema que es adicto al crecimiento por muchas dinámicas que imagino que muchos conocéis. Por ejemplo, el tema del interés bancario hace que la economía tienda a ser exponencial porque cada vez necesitamos crecer más, ¿no? Si el interés bancario tiene un comportamiento exponencial porque crece porcentualmente, pues la economía también tiende a seguir ese mismo patrón. Las dinámicas de competitividad, la competencia entre empresas, la competencia entre países, toda esa guerra económica que tenemos hace que tengamos que crecer, porque el que no crece se queda abajo y termina perdiendo. También el hecho de que el crecimiento económico es estupendo para evitar el espinoso problema del reparto. O sea, cuando en un mundo limitado tenemos que repartir, y claro, repartir es eso tan espinoso del comunismo, de a ver si sacamos medidas coercitivas para repartir y para que no puedan ganar unos más que otros, ¿no? Es una cosa muy espinosa, ¿no?, el tema del reparto. Y luego también otra cosa que imagino que Doldán os ha comentado ya en muchas ocasiones, el tema de que la economía actualmente sea incapaz de tener ecuaciones donde meter la energía, los recursos naturales y la biosfera. Nosotros cuando empezamos a trabajar en los modelos de dinámica de sistemas en los que intentábamos ligar el mundo de la energía con el mundo económico, empezamos a trabajar con economistas y con economistas que no eran precisamente liberales, eran economistas, digamos, de una rama social, con muchos intereses sociales, pero nos dimos cuenta de que las teorías económicas no contemplan la energía ni los recursos naturales y piensan que el crecimiento va a ser siempre posible y que la tecnología siempre va a estar ahí para proporcionarnos las alternativas energéticas necesarias. Entonces la economía, tanto en la derecha como en la izquierda, digamos los keynesianos o los socialistas, o etcétera, incluso la economía marxista como la liberal, piensan que la tecnología siempre va a estar ahí dispuesta a solucionar el problema energético o el problema de los recursos o el problema biológico y va a haber siempre alguna alternativa a la velocidad necesaria, en la cantidad necesaria, etcétera, etcétera. Nosotros lo que intentábamos es decir, bueno, ¿qué pasa si la velocidad es más lenta? ¿Qué pasa si el recurso es peor? Y sin embargo la solución que nos daban es que no existen teorías económicas, simplemente no se sabe, no se tiene ni idea, ¿no? Hasta que, bueno, pues cambiamos de economistas, nos pusimos a trabajar con los economistas ecológicos y estamos intentando establecer esas ecuaciones, pero estamos en la infancia, ¿no? Esas ecuaciones deberían estar establecidas desde hace 100 años y estamos empezando ahora a decir, bueno, vamos a ver cómo puede esto funcionar, qué es lo que pasa con una economía cuando la energía no viene, cuando la tierra se agota, y bueno, pues es muy triste que tengamos que andar a estas alturas con esta falta de metodología económica, ¿no? Porque ni siquiera es que lo vemos. Entonces, claro, no es extraño que luego el discurso político no sea capaz de articular esto, porque ni siquiera la teoría económica sabe articularlo. Yo creo que esto es uno de los fallos más importantes, y ya no es mala intención o ganas de lucro, es que ni siquiera se sabe cómo hacerlo. Yo creo que también existe una falta de visión sistémica muy importante, que el hecho de que los tecnología parezca que sea cosa de tecnólogos, la economía de economistas, la biología de biólogos, no, es que al final todo es todo, porque es que la energía es absolutamente todo lo que hacemos, la biología es absolutamente todo, ¿no? Y la economía también, si te cuadra el balance energético, porque al final es lo mismo, ¿no? Y luego también la fe en la sustitución tecnológica. Yo aquí quiero remarcar esto, ¿no? Y desde el punto de vista de nosotros que venimos de la Escuela de Ingenieros, pues claro, muchas veces la gente tiene una fe en la tecnología que está muy poco justificada. La tecnología llega hasta donde llega y a veces fue un fallo. Y claro, bueno, pues por ejemplo,
nos podemos encontrar con cosas como esto que os quiero comentar, ¿no? Por ejemplo, que hablando un poco del tema de la visión sistémica, tú empiezas a intentar hacer una transición a renovables y dices, bueno, ya que tengo una demanda de energía, tengo unos recursos, si mi demanda es mayor que lo que yo necesito, lo que yo tengo, empieza a haber escasez, suben los precios, como pasó en el 2008, por ejemplo, y todo el mundo se pone a invertir en renovables o en fracking o en otro tipo de recursos y aumentan los recursos y bueno, pues llegará un momento en que como hay más recursos se acaba la escasez y el problema solucionado, ¿no? Esto es lo que en teoría funcionaría. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que a veces la transición llega tarde, las renovables no funcionan, el fracking es más caro, bueno, no se invierte con suficiente velocidad y entonces las empresas dicen, bueno, pues yo me voy a defender de los altos precios de la energía bajando el salario de mis trabajadores. Entonces, en lugar de adaptarte tecnológicamente, te adaptas socialmente. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué pasa? Pues que como tienes menos salarios, la gente consume menos, tienes crisis económica, pobreza, y te adaptas de otra forma. Te adaptas en lugar de tecnológicamente, socialmente. Dices, bueno, pues en lugar de pagar 2.000 euros, pago 1.000 o pago 800 a mis trabajadores, los jóvenes ya pierden las esperanzas de tener una casa, y al final, como se demanda menos energía, deja de haber escasez, el precio baja y ya no hay problemas. Y yo creo que este lazo lo estamos viendo. O sea, ¿cómo nos estamos adaptando a esta disminución de la energía, al hecho de que la energía se está ralentizando? Pues no mediante coches eléctricos, ni mediante eficiencias, ni mediante aparatos tecnológicos, nos estamos acostumbrando a la pobreza, al consumir menos, a un nivel de vida más bajo. Ay, qué pena. Y luego también, ¿qué pasa si metes renovables o si metes eficiencia energética, pero resulta que son energías de menos calidad, energías más costosas, energías que hacen que la gente consuma menos, con lo cual se genera menos actividad económica, etcétera, etcétera? Pues que tienes el mismo lazo, menor consumo, menor demanda energética. O sea que claro, al final la energía, no solamente la sustitución energética, no solamente sustitución energética, también tienes que tener en cuenta la economía. Que hay cosas que mueven menos la economía y al final esta se te cae, o que no encuentras energía bueno, simplemente era un poquito para hacer ver que la transición energética no solo es técnica, también es económica. Vale. Y claro, también por ejemplo el tema de la dicotomía de izquierdas-derechas. Por ejemplo, si tú aquí tienes, la izquierda se ha movido con el tema de trabajar el salario, subir salarios, el tema keynesiano, ¿no? Subir salarios para que estos permitan que la gente tenga más capacidad de compra, haya más demanda, más producción de empleo y se reactive la economía. Mientras que la derecha hablaba de hacer que las ganancias del capital sean mayores, aumente la competitividad, con lo cual también hay más demanda y también activamos la economía, ¿no? Ambas estaban moviéndose en esos dos dicotomías, ¿no? De cuál elijo, uno u otro, porque en el fondo ambas hacían un poco la misma función de incrementar la economía. Pero claro, lo que ahora mismo estamos viendo es que la producción requiere materiales y estamos empezando a llegar a los límites y la escasez afecta a ambos. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Son posibles las subidas de salario? ¿Son posibles las políticas de izquierda? Pues igual es que ya no son posibles, porque estamos llegando aquí a los límites. Y quizá tampoco son posibles las políticas de derechas. Pero claro, ¿quién tiene más poder? Pues igual las políticas de derechas dicen, bueno, pues yo, aunque no sea posible, voy a hacer que esto sea posible porque tengo más poder a costa de los salarios, ¿no? Y esto nos lleva, yo creo que a plantearnos lo que son las políticas de izquierda. Quizá muchas de las cosas que estamos pidiendo ya no son posibles, porque se estaban apoyando en una abundancia energética y en una abundancia de recursos que ya no está. Y lo que en los años 70 o en los años 50 funcionó, ahora ya no funciona. Y claro, quizá lo que está pasando es que
gran parte de la derrota de los movimientos sociales se debe a que no somos capaces de ver que no solamente es la desigualdad social lo que tenemos entre manos, también son los límites del crecimiento. Y si no sabemos dar más soluciones que el pedir justicia, pues va a ser mucho más complicado pedir justicia ahora de lo que era antes. Quizá el capital no pueda permitirse ningún lujo y por eso está apretando tan fuerte. Entonces lo que tenemos que decir es que cambiemos completamente las reglas del juego, porque con las mismas reglas del juego esto se convierte en una lucha cainita, ¿no? Y ni siquiera ellos son capaces de saber que, claro, el capital tiende a seguir creciendo, y si no sigue creciendo es como la bicicleta, ¿no? Se para y se cae. Bueno, tengo 5 minutos, no sé si me dejáis extenderme un poquito más o corto. Bueno, la política, ¡ay, qué pena! Qué feo ha quedado. Bueno, aquí quiero traer una imagen, la de la isla de Pascua y la de las Islas Salomón. Los colapsos se pueden manejar de dos formas. Quizá el peor manejado de todos los que se ha estudiado en la historia fue el de la isla de Pascua. La isla de Pascua, cuando se empezaron a quedar sin tierras, porque se habían talado los bosques y las tierras empezaban a erosionarse, lo que hizo la población fue construir estatuas todavía más grandes. Es una de las cosas que se ha visto, ¿no? Entonces, cuando empezaron a tener problemas, en lugar de parar la erosión, lo que hicieron fue probablemente talar más y sobreexplotar todavía más a sus trabajadores, a sus personas, para construir estatuas más grandes, pensando que las estatuas les traerían la lluvia, les traerían la fertilidad, porque los dioses se lo iban a dar, o reactivarían la economía, ¿no? Quizá las estatuas más grandes. Y claro, eso es una política suicida. Cuando empiezas a tener problemas de recursos, todavía consumes más recursos. Yo creo que eso es un poco lo que está tendiendo a hacer la economía actual. Es decir, bueno, como tenemos problemas de crecimiento, vamos a estimular todavía más el crecimiento con fomento de la inversión pública, aeropuertos sin aviones, etcétera, etcétera. Mientras que en algunas islas Salomón, por ejemplo, Jared Diamond habla de Etiopía, una de las islas del Pacífico, cuando vieron esos mismos problemas, lo que hicieron fue desarrollar estrategias de arboricultura para proteger la tierra, desarrollar estrategias para aumentar la fertilidad de las cosechas sin dañar el ecosistema y limitar su población y, por ejemplo, acabar con los cerdos porque se dieron cuenta de que ese animal dañaba demasiado su ecosistema y no se lo podían permitir. O sea, políticas de autolimitación muy fuertemente comunitarias, con una sociedad pues, muy consciente de sus límites y muy capaz de actuar en bloque. Mientras que en la isla de Pascua lo que hubo fue una guerra civil donde la clase dominante fue abolida, ¿no? Fue atacada por la clase baja, porque sus políticas estaban basadas en un elitismo que lo que hacía era sacrificar la base tanto biológica como la base humana para proteger la élite con la esperanza de que los dioses les salvarían, ¿no? Y a mí me parece que eso es una buena metáfora de lo que podemos estar haciendo nosotros y lo que podríamos hacer bien, ¿no? Esa idea de sacrificar la base para sostener la élite es acelerar el colapso. Eso son políticas colapsistas y creo que las políticas de la derecha son políticas colapsistas y tenemos que usar esa palabra para que no nos llamen colapsistas a nosotros, porque nosotros no somos colapsistas, somos anticolapsistas, mientras que las políticas de la derecha aceleran la destrucción de la base nutritiva y nos hacen entrar en la política, en el lazo rojo de la degradación que nos conduce al colapso. Y las políticas de regeneración de esa base nutritiva, de esa base social y de esa base ecológica son las que tenemos que llevar y esas deberían ser las políticas de la izquierda, las de la regeneración de la base, las de salvar los pies para que no nos caigamos. Y aquí está la cabeza, donde a mí me gustaría hablar de tecnología. Porque mira, Javier, al la entrada, cuando hemos estado hablando antes del principio, me decía, claro, si vas a hablar del futuro, hablarás de tecnología porque está muy ligada al futuro, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los errores más importantes. El pensar que el futuro y que la tecnología nos vaya a salvar. La tecnología a mí me parece que es un poquito el Moai de nuestro tiempo. El Moai, digamos, las estatuas estas de la isla de Pascua, se llaman Moais. Que parece que la tecnología nos va a traer la lluvia, nos va a traer las cosechas solo por arte de magia.
Y no, la tecnología sirve para lo que sirve y para lo que no sirve, no sirve. Si no tenemos una sociedad que funciona, una economía que funciona, una política que funciona, la tecnología es un adorno que no nos sirve para nada. Y a mí me parece que la tecnología es un poquito un gigante con los pies de barro, actualmente. Porque tenemos, bueno, que si robótica, que si chips, que si ingeniería genética, que si no sé qué. Pero al final nuestra tecnología sigue dependiendo del petróleo, del gas natural y de la tierra fértil y de los recursos biológicos que nos alimentan. Y sigue dependiendo prácticamente de las mismas cantidades que hace 40 años y no estamos encontrando unos sustitutos válidos y a gran escala para alimentar esta tecnología. O sea que por mucho que subamos hasta el cielo, si nuestra base no es sólida y encima se nos deteriora, pues la tecnología nos puede servir como un divertimento, como una cosa muy interesante para que en un futuro vean cuántas cosas maravillosas hicimos, pero en nuestra sociedad se caerá y los que vengan detrás dirán que cómo fuimos tan estúpidos de dejarla caer. Y es que en los últimos 10 años, cuando hemos nosotros empezado a trabajar en energía, son constantes los bluffs tecnológicos. Las nucleares de cuarta generación, por ejemplo, que nos iban a salvar de todos los problemas, pues nada, tampoco, no funcionaron, se han dejado de utilizar porque son muy caras y muy peligrosas. El renacer nuclear, que tampoco, no está viendo el renacer nuclear apenas. La fusión también se sigue hablando de ella, a ver si para 2040 empieza a funcionar. La primera, con suerte. Las termosolares también, se decía que iban a ser maravillosas. Y bueno, están ahí, pero tampoco son para echar cohetes. Los biocombustibles, que también se decía que iban a ser maravillosos, y bueno, es un desastre. El vehículo eléctrico, llevamos ya 15 años diciendo que va a salir y no sale. Las thin films, por ejemplo, que bueno, no están mal, pero hay muchas tecnologías que están saliendo, pero simplemente es que son mediocres. No es que no funcionen, pues están bien, pero claro, es que el petróleo es fantástico. Y ninguna tecnología está siendo tan impresionante como lo que hemos tenido. O sea que bueno, pues vale, está bien, pero no son milagrosas, desde luego no nos traen la lluvia así por arte de magia, como no son dioses. Y sin embargo, necesitamos tecnología, porque la tecnología son nuestras manos y son nuestra forma de interaccionar con el planeta. Y si no tenemos tecnologías que realmente nos permitan ser sostenibles, pues lo vamos a pasar muy mal. Y claro, necesitaremos tecnologías muy diferentes a las actuales, porque las tecnologías actuales están muy lejos de la sostenibilidad. Y yo aquí quiero romper una lanza por cosas que parecen muy poco deslumbrantes, pero que son muy buenas, porque son tecnologías que nos permiten cerrar ciclos, que nos permiten utilizar energías renovables y que realmente son las que nos podrían permitir llegar a una sociedad sensata dentro de los límites del planeta. Y son cosas como la agroecología, como la bioconstrucción, como el urbanismo inteligente, el no tener que llevar 1500 kilos para moverse por la ciudad, y bueno, cosas como yo llamo tecnología, pero bueno, se sale un poco con... Pero bueno, por ejemplo, una economía equilibrada, ¿no? Eso sí que sería un invento maravilloso, mucho más que todos los chips que podamos imaginar, o toda la biotecnología o muchas otras cosas. O sea, que vamos a empezar a descubrir cosas realmente útiles, realmente que nos conduzcan a la sostenibilidad, porque esas serán las cosas realmente avanzadas. Lo otro puede ser muy deslumbrante, pero si no nos sirve para la sostenibilidad, se nos va a caer. Y eso no es avance tecnológico, ¿no? Es perder un poco el tiempo. Y bueno, ya me extendería demasiado. Yo creo que lo voy a dejar. No sé si... Bueno, aquí tenía 3 puntos para entrar en el debate político. La primera, ya he hablado de ella, que sería hablar de las políticas del cuidado. Yo creo que tenemos que empezar a ser capaces de desactivar este lazo rojo de la degeneración y del colapso. Y ahí me parece que hay una idea que puede ser muy fértil, y es la idea del ecofeminismo, la idea del cuidado. Por eso lo he puesto en violeta. El ecofeminismo habla de cuidar la sociedad, de cuidar la base humana, y habla de ello por motivos éticos, sobre todo, por motivos de dignidad y de derechos. Pero a mí me parece que también se puede hablar de ello por motivos económicos y por motivos hasta técnicos, ¿no? Hasta de materiales, ¿no? Porque la política que hace que no sobreexplotemos los recursos es la política de cuidar los bosques, de cuidar las tierras, de cuidar las personas, de cuidar
de cuidarlo todo, ¿no? Esa es la política a la que no estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a la política de la expansión. Cuando un recurso se acaba, nos vamos a por otro, cuando se acaba América, cuando se acaba la península ibérica, nos vamos a América, cuando se acaba un combustible fósil, vamos a otro combustible fósil y luego vamos a las nucleares y luego vamos a... Bueno, pues eso se ha acabado. Se ha acabado lo de expandirse, así que lo que tenemos que hacer es cuidar nuestros recursos porque son lo que nos alimenta. Y es la única política que puede hacer que esto no se ponga en marcha. Las políticas que no solo paren la sobreexplotación de todo lo que es la base biológica, e incluso que la regeneren, con cosas como lo que se llama la agricultura regenerativa, por ejemplo, que se está aplicando con mucho éxito y que es una de estas grandes esperanzas que está viendo el planeta. O sea, se puede realmente regenerar la Tierra, se puede regenerar los ecosistemas, no tenemos por qué destrozarlo todo para alimentarnos. Y a mí me parece que esto es vital. Bueno, esto voy a dejarlo. Y luego también hay muchas realimentaciones que se están poniendo en marcha y que tenemos que empezar a frenarlas. Por ejemplo, la crisis energética nos trae una crisis económica y eso trae una crisis social y esto está haciendo que las tendencias autoritarias crezcan. Las tendencias autoritarias lo que hacen es volver al pasado porque la gente tiene miedo y dice, bueno, pues lo del pasado funcionaba, pues va a funcionar. Pero claro, necesitamos cambios muy importantes y si estos cambios no los hacemos, la crisis energética se sigue manteniendo, o sea que esto de ir hacia atrás, lo único que hace es realimentarse. Tenemos más problemas, más crisis social, más tendencias autoritarias, entonces entramos en un lazo muy pernicioso. La crisis energética es muy fácil que nos dé una crisis alimentaria porque nuestra agricultura es absolutamente dependiente del petróleo, en todas partes, no todos los insumos, fertilizantes, etc. Los biocombustibles. Si tenemos crisis energética, lo más fácil es que digamos, vale, pues tiramos de pellets y todo solucionado. Y esto puede hacer que nos carguemos la biomasa del planeta, que nos carguemos los bosques de una forma muy acelerada. Y bueno, ya si ponemos biocombustibles, ya no te quiero ni contar, ¿no? El destrozo que está causando los biocombustibles. Y eso que no son más que el 2%, pues es tremendo. Si tenemos crisis alimentaria, tendremos hambrunas, migraciones, y las migraciones van a causar problemas sociales en los lugares de origen. Y otra vez más tendencias autoritarias, etcétera, etcétera. Bueno, la guerra por los recursos también genera migraciones, más problemas. El uso del carbón puede hacer que se dispare el cambio climático y aceleremos todavía más la crisis de la biosfera. Podemos tener más pérdida todavía de suelos, más crisis alimentaria, más migraciones, etcétera, etcétera. Bueno, muchos problemas se pueden realimentar. Y este lazo de la resistencia al cambio y del autoritarismo puede estar muy presente en todos nuestros problemas sociales. ¿Qué podemos hacer? Pues ¿por qué no empezamos a desactivar estas realimentaciones? Vamos a ver, nuestra política podría ser intentar desactivar estas cosas. Por ejemplo, y si hacemos que la crisis energética no tenga que hacer que usemos el carbón o que sobreexplotemos la biosfera mediante el ahorro, la renovable, la bioconstrucción, las ciudades, o sea, estas políticas de sustitución energética y de ahorro son vitales para poder desactivar esto. La agroecología. La agroecología me parece una política vital, porque es la que desactiva esto, hace que la crisis energética no tenga que ser una crisis alimentaria. Y si la gente come, no entra en los problemas de desesperación que trae el hambre. Y es vital evitar la desesperación. También es vital hacer que la crisis económica no se convierta en una crisis social. Y ahí es por donde podemos hablar de políticas de cuidado. Es muy importante cuidar a las personas, es muy importante los aspectos sociales, porque el aspecto social nos acelera enormemente el lazo de degradación que nos conduce al colapso. Y, por ejemplo, los éxitos. Si tienes cosas como la agroecología, que consigue rendimientos mayores incluso que la agricultura convencional, pues es que hasta las personas más de derechas se dedican a hacer viticultura ecológica, ¿no? O como decías, ¿no? La ganadería ecológica en Galicia, que está teniendo mucho éxito porque funciona. O sea, es que es muy importante que estas cosas funcionen y que se vea que funcionan para que la resistencia al cambio sea menor, para que la gente no se vaya a la extrema derecha y no se quede en el pasado más pasado, porque ve que los cambios funcionan. Bueno, yo creo que esta podría ser un poco la forma de trabajar desde la dinámica de sistemas, intentando ver que todo está conectado, intentando ver las dinámicas perniciosas en las que nos metemos y intentando cortarlas, cortar todos esos lazos con las políticas adecuadas. Y bueno, luego el cambio climático. Ya.
El cambio climático nos lo vamos a comer con patatas porque, a pesar de que los combustibles fósiles van a caer, podemos entrar en escenarios de cambio climático muy chungos. No he entrado en ello, pero bueno, para parar el cambio climático necesitaríamos un declive energético bastante importante. Así que nos vamos a ver con un planeta más cálido, y un planeta más cálido puede ser un planeta que vaya hacia el Sáhara o que vaya hacia el Amazonas. La biosfera se defiende del calor con árboles, se defiende del calor con vegetación. Y el árbol y la vegetación, los suelos también, son la forma que tenemos de hacer que el planeta sea habitable, aunque sea más cálido. Así que yo creo que tenemos que dejar de hablar de intentar evitar el cambio climático, que también tenemos que intentar que no llegue a escenarios muy catastróficos, pero tenemos que empezar a hablar de reverdecer el planeta como sea. Porque la única forma de hacer que el planeta sea vivible, aunque sea más cálido, es que sea un planeta verde. Y aquí en la península ibérica, yo no sé cómo estamos todos plantando árboles absolutamente en todas partes. Aquí no sé cómo habrá sido el invierno, pero en Castilla no ha llovido nada. O sea que vamos a tener otro año sin cosecha. Y hace 2 años también tuvimos un año sin cosecha. Y bueno, es que hay que reverdecer esto porque es la única forma de conseguir que la lluvia penetre en el continente, ¿no? Y no nos vayamos hacia el Sáhara. Y bueno, ya nada más, ya os dejo. Bueno, yo creo que esto ya lo he comentado todo, así que ya quedo a vuestra disposición para el debate y siento que haberme extendido tanto. Muy bien, muchísimas gracias, Marga. Bueno, que sí nos pasamos un poquinho de tempo, pero creo que podemos reservar ainda uns minutos para facer preguntas, porque, bueno, son moitas as cousas e moi interesantes as que comentaches e creo que tamén introduciches bastantes cuestións para a reflexión, ¿no? Incluso así, algún que outro golpe para movernos a mellor da situación de comodidade na que a veces nos situamos. Y el progreso es sustituir todo lo biológico por máquinas. Eso es un poco algo que tenemos muy metido, ¿no? Y además es que estamos lanzando inconscientemente a destruir absolutamente todos los ecosistemas, pensando que las máquinas lo solucionan, sin tener ni idea de cómo comen las máquinas también comen, digamos, requieren energía. Y en una deriva muy peligrosa. La verdad es que yo creo que es un debate muy complicado. El otro día me comentaba mi hijo, un hijo adolescente, me decía, claro, es que el progreso es sustituir todas las cosas biológicas por máquinas, porque las máquinas nos dan sensación de seguridad, con ellas podemos controlar las cosas, mientras que la naturaleza está sujeta a variaciones, a plagas, y claro, nosotros necesitamos controlar. Y yo le decía, joder, qué iluso, ¿no? ¿Te piensas tú que controlas las máquinas? O sea, es que anda que no tienen averías, anda que no dan problemas, anda que no están sujetas a escasez también de historias, ¿no? Las máquinas dan muchos problemas, lo que pasa es que tenemos ahí personas resolviéndolos, pero dan problemas igual que da la vida problemas. Pero sí, tenemos esa sensación de que el progreso es sustituir las cosas por máquinas, porque nos dan esa sensación de limpieza, de seguridad, de control. Y la naturaleza sigue dándonos miedo. Yo creo que es un miedo inconsciente que tenemos ahí metido, ¿no? De que la naturaleza falla, es impredecible, las plagas, los animales, los insectos... Y es un poco inconsciente, quizá porque lo hemos almacenado durante milenios en nuestro subconsciente. Nos lo han transmitido nuestros tatarabuelos, ese miedo a la naturaleza, esa necesidad de controlar la naturaleza con máquinas, con tecnologías, con cosas, con dinero, y en el fondo es absurdo, porque la naturaleza es nuestra muerte y es nuestra vida, ¿no? La naturaleza es la que nos alimenta, entonces si sustituyes la naturaleza con otra cosa, esa cosa no te va a alimentar. Y está ese mito de que en cuanto empiezas a plantear cosas ecológicas, empiezas a decir que dejamos de crecer, empiezas a decir que tenemos que cuidar los suelos y la naturaleza y volver a una agricultura regenerativa, que es una agricultura con muy pocos insumos, con muy poca máquina, con muy poca energía, pues a la gente como que le da miedo porque eso es hippie
Eso da miedo, es que da miedo. Ya no es que no se crea en ello, es que hasta da miedo. Porque claro, es como que hemos creado una tecnología para controlarlo todo y en cuanto dices, no, es que ahora deja que crezcan las malas hierbas, deja que tal, que tiene que haber insectos, que tiene que haber bichos, que tiene que haber vida, te dicen, no, quita, yo me quedo con el progreso porque es lo que me da dinero, lo que me alimenta y lo que me da seguridad económica. Y es mentira, porque realmente toda esa tecnología ha crecido porque tiene una vida abundante que ahora mismo está bajando y sin esa vida abundante la tecnología se te va a hacer puñetas, ¿no? Claro, no sé, yo creo que lo que hay que hacer, una de las cosas más importantes es cambiar la noción de progreso. Mira, yo tenía por ahí una transparencia que le he quitado porque es que ya si no me paso aquí horas, que hablaba de las tecnologías de futuro. ¿Qué es una tecnología de futuro? Pues una tecnología de futuro es una tecnología que nos sirva para el futuro, que sirva a nuestros hijos, nietos, etcétera, etcétera. Aquella que cumpla las leyes de la sostenibilidad. Uso del 100% de energías renovables, reciclado casi al 100% de los minerales, porque si los minerales no los reciclamos, pues dentro de dos o tres generaciones quedarán perdidos en vertederos y una vez que están dispersos no se pueden recuperar, es prácticamente imposible. Y además se acomodó a los ciclos de los recursos naturales del planeta, ¿no? Si tú algo quieres que te dure y necesitas madera de ébano, por ejemplo, pues necesitas árboles que te den madera de ébano y si no, esa tecnología basada en la madera de ébano pues se extinguirá. O sea, que esas tres leyes de la sostenibilidad deberían ser aplicables a la tecnología y una tecnología es de futuro si va a poder sostenerse. Y las tecnologías que no van a poder sostenerse no son de futuro, son tecnologías muy brillantes, muy bonitas, muy deslumbrantes, que los arqueólogos dirán, oh, qué asombroso lo que hicieron la gente del siglo XXI, pero que en el siglo XXII y en el siglo XXIII no existirán, porque se basaban en el tantalio, que ya lo hemos dispersado, o se basaban en el litio, que lo hemos dispersado, y ya no tendremos litio para construir baterías, o se basaban en cosas que ya no son posibles. Entonces, yo creo que hay que hablar de la ciencia, porque no es cuestión de sustituir la ciencia por un pensamiento mágico iluso y además fuera de contexto, porque bueno, la magia y el arte tienen su parte, yo la respeto mucho, pero la ciencia es al final lo material y tenemos que vivir en lo material. Pero la ciencia bien entendida, no la ciencia como aparatitos deslumbrantes, sino la ciencia como que también la ciencia tiene que tener una base bien sólida, y la base es la energía, y la base son los minerales. Y si la ciencia no tiene la base es la biología también. Y si esas tres patas no están bien sólidas, el progreso es una falacia y es un gigante con los pies de barro. Y eso, y hablar de este temas ecologistas desde una base científica sólida y una base científica con sentido común. Yo creo que esas son las... Y también descartar el hecho de que esos moáis de la tecnología, ¿no? Esos moáis de la economía, de los que hablabas, el pensamiento único. El pensamiento único es colapsista, punto. Ya está. Es que es colapsista, es que ustedes son anticiencia. Pero es que no ven lo que la ciencia les está diciendo en términos de kilojulios y en términos de kilos de tierras fértiles. Es que además la ciencia más avanzada en agricultura es la agroecología, ¿no? O sea, los descubrimientos de la agroecología se basan en descubrimientos biológicos mucho más recientes que la agricultura química, incluso que la agricultura genética, la ingeniería genética, ¿no? La ingeniería genética se basa en una concepción del gen y de la vida que ya está empezando a ser cuestionada. El gen es mucho más complicado que ese corta y pega de la ingeniería genética. Hay muchas realimentaciones en el sistema, muchas realimentaciones en los ecosistemas, muchas realimentaciones en el suelo que están siendo ignoradas por esa ciencia heavy, digamos, esa ciencia muy manipuladora. El conocimiento de la vida es una de las cosas más modernas que estamos viendo. Y entonces por ahí podemos empezar a romper ese pensamiento único, que es el pensamiento único de necesitamos crecimiento, necesitamos tecnología, el plan heavy, necesitamos seguir explotando y cada vez explotar más porque si no, no hay otro camino. No, sí, hay otros caminos, pero los caminos son hacia abajo, son hacia la tierra. Por unha parte, algo que está moito nos valores dominantes, sobre todo nunha economía capitalista como a nosa, que esa defensa ultranza do individualismo, que de alguna forma leva non só ao tema do crecemento económico, sino a que parece que debe salvarse por si mesmo
e polo tanto eso leva a unha escasa ou casi nula empatía con todos os demais que conviven con nos, xa non na nosa sociedade máis inmediata, senón as xeracións actuais deste planeta, non? E por outra parte, eu creo que tamén hai tamén esa, e tamén ten que ver tamén con esta ideoloxía dominante, si hai unha, e ten que ver con esa adoración pola tecnoloxía, de que parece que nos vai a salvar de todo, pero ao final eu creo que isto tamén nos leva a facer que o futuro o deixemos en mans de algo que é externo a nós, e pola mesma cousa teñamos tamén moi pouca empatía coas xeracións futuras. É dicir, parece que resolvendo o meu problema xa teño solucionado o máis importante, porque o resto xa se vai a solucionar por outras vías que eu non podo entrar, ni son capaz de entrar, non? Entón, eu creo que tamén iso é parte da dificultade que existe para convencer a moita xente de que os pasos que ti comentabas, que creo que son fundamentais, non? De moverse pois, cara a esa política do cuidado, traballar por tema da agroecoloxía, etc. Acabe saindo moita xente que incluso pode considerarse progresista, etc. Dicindo, bueno, pero o que vos decides ao final o que leva é a un empeoramento das condicións de vida, porque, o sea, eu así estou vivindo ben e entonces o que me estás dicindo é que teño que vivir peor do que estou vivindo, non? Entón, se eu podo seguir tendo acceso a esa enerxía, ainda que sexa un pouco máis cara, ou podo seguir funcionando desta maneira, etc., pois, por que vou a renunciar a esta situación, non? E despois, bueno, no futuro xa veremos o que pasa, non? Ainda que sea un futuro que a xente, e bueno, ti deixáchelo moi claro, é un futuro moi inmediato, é dicir, non é un futuro que quede a séculos vista, é algo que vai a aparecer seguramente en poucos anos. Entón, bueno, simplemente era decir isto e, bueno, se querías comentar algo al respecto. Sí, mira, quizá tenía por aquí una transparencia. Claro, es que, bueno, nos toca muchas cosas, no sé si... bueno, por una parte el individualismo, claro. Evidentemente el individualismo no nos ayuda a nada. Es un poco el tema de las Islas Salomón, ¿no? ¿Por qué reaccionaron tan bien ante el problema de la sostenibilidad y por qué es uno de los casos en los cuales la sociedad ha conseguido mayor sostenibilidad y ha conseguido evolucionar mejor al patrón del colapso? Pues porque era una sociedad muy comunitaria, en la que no estaban unos peleando con otros, ¿no? Y yo no sé si nuestra sociedad es individualista. Yo creo que es individualista, pero también es jerárquica, ¿no? Un poco como la isla de Pascua. O sea, en el fondo no somos tan individualistas como creemos. En el fondo tenemos cierto sentimiento de sacrificarnos por la sociedad. Lo que pasa es que nos sacrificamos en plan jerárquico, ¿no? Unos sacrifican a otros, los otros a veces se sacrifican voluntariamente porque piensan que la idea de la patria o la nación o el progreso, yo qué sé, por ideas de estas que tenemos de que tenemos que trabajar para el común, que son ideas interesantes cuando el común está bien dirigido, cuando el común está mal dirigido son desastrosas, ¿no? Pero yo creo que somos menos individualistas de lo que parecemos, ¿no? Incluso la sociedad norteamericana es muy individualista, pero luego tiene un sentido de sacrificio por la patria tremendo. Y sí, es muy interesante eso que dices de que la salvación está fuera de nosotros, como no podemos controlar nada, pues parece que no hacemos nada. Y a mí me parece que eso es una de las cosas que también tenemos que luchar, que tenemos que ver que existen soluciones, claro que existen soluciones. Es que la verdad, uno piensa la cantidad de energía que estamos consumiendo actualmente y la cantidad de recursos que tenemos, y es que podemos vivir con muchísimo menos fantásticamente. No tenemos por qué volver a vivir como nuestros abuelos. Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que decir. No tenemos por qué volver al siglo XVIII. Podemos no volver al siglo XVIII. O sea, porque tenemos capacidad técnica, tenemos muchas cosas que la ciencia nos está dando y que es el legado del siglo XX que tenemos que dar al siglo XXI, y esos conocimientos nos tienen que servir para tener una sociedad un poquito mejor que la de nuestros bisabuelos o tatarabuelos y no tener que experimentar sus penurias. Pero si somos un poco tontos, vamos a perder ese caudal de conocimientos y vamos a perder ese caudal tecnológico.
Y, por ejemplo, la agroecología es una de esas cosas que es un legado de las generaciones del pasado, o sea, de la ciencia, ¿sí? Que nos permite mejorar el pasado. Porque, bueno, pues todas esas... hay muchos ejemplos de agricultura ecológica que, bueno, pues tienen su mecanización, tienen su tractor, no se trabaja, no se siega a mano como antaño, pero consiguen, pues, no sé, 3 o 4 veces menos energía en el cultivo de lo que se consume habitualmente. O sea, que podemos bajar mucho la cantidad de energía que necesitamos y a partir de ahí ya podemos empezar a tener tecnologías sostenibles. Pero tenemos que bajar mucho, porque si no, esto no se va a poder sostener. Y la bioconstrucción, por ejemplo, pues es que se consiguen resultados muy notables. Si es que no hace falta calefactar las viviendas en un clima tan soleado como el que tenemos, por ejemplo, en Castilla. O cosas por el estilo. O, por ejemplo, las ciudades, ¿por qué no podemos movernos con bicicletas eléctricas o patinetes en lugar de cargar con 1.500 kilos? A partir de cosas bien pensadas y sensatas, podemos construir una civilización con un nivel de vida muy bueno, que es que no tiene por qué ser todo sangre, sudor y lágrimas. No tenemos por qué tener tanto miedo a evolucionar. Pero solo si somos sensatos y si realmente sabemos aplicar las cosas bien, ¿no? Y, por ejemplo, una historia, una alternativa interesante. Yo creo que una de las cosas que puede hacer que esto se mueva son los empleos. Tenemos una sociedad con muy pocos empleos, ese es un problema muy importante. Pues la energía nos permite gastar menos dinero en comprar energía, o sea, el ahorro energético nos permite gastar menos dinero en comprar energía y poder utilizarlo en empleos. Por ejemplo, últimamente yo creo que estamos viendo en el tema de la ganadería cómo está surgiendo un modelo cada vez más intensivo, lo cual pues probablemente sea una reacción también a los costes de los insumos. Los agricultores están asfixiados con el tema del coste de los insumos. Bueno, y también los bajos precios del producto, ¿no? Que tiene que ver con la monopolización de la distribución, pero los insumos les están castigando mucho. Y ahora se defiende, digamos, el sector a base de macrogranjas, a base de automatizar cada vez más, emplear a menos gente, contaminar más y hacer una agricultura absolutamente todavía más intensiva, ¿no? Y más bestial. Bueno, y si hacemos lo contrario y vamos a hacer una agricultura que usa poca energía, que es más local, que es poco productiva, pero consume poco. Yo creo que eso puede cuadrar el balance. Y de hecho, bueno, pues hay explotaciones, yo tengo un estudio de una granja de Valladolid en la cual lo que están haciendo es eso. Y claro, pues al final cuadra, porque los litros de gasoil embebidos en la producción de un litro de leche son muchos. Y si tú eso lo bajas, pues al final te cuadran las cuentas. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Pues emplear a más gente a base del petróleo que no compras Arabia Saudí. Y a mí eso me parece que puede ser una de estas vías que nos permite infiltrarnos y ir poco a poco conduciendo la economía hacia cosas más sensatas. El ahorro energético te puede ir permitiendo cambiar el modelo y dar empleo, que es otra de las cosas que nos mueve mucho, ¿no? En el tema de los mercados, yo la verdad es que tengo ahí una espinita. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el tema del lazo de realimentación de Adam Smith, ¿no? El que Adam Smith supiera ver cómo el mercado se autorregula, porque es verdad, o sea, la economía y la sociedad está llena de lazos de regulación y lazos de crecimiento, que son los básicos de la dinámica de sistemas. El problema es que los economistas se quedaron con que el mercado lo regulaba todo y ya dejaron de ver las cosas dinámicamente, y ya como solamente hay un lazo de regulación todo funciona, y no se dieron cuenta de que había muchos otros lazos por ahí que también siguen estando activos, hay lazos de crecimiento, y lazos de colapso, y lazos de no sé qué, no sé cuántos, y ya pues con eso lo vieron todo, ¿no? Pero a mí me gusta el concepto de realimentación y me parece que el socialismo pecó en querer romper el lazo de realimentación del mercado y sustituirlo por una cosa de arriba abajo, lineal, y yo creo que eso es un error. Los sistemas vivos se basan en las realimentaciones y lo que tenemos que hacer es meter más realimentaciones en el sistema. Como por ejemplo hace la economía del bien común, que lo que dice es decir, bueno, pues si una cosa no es buena para el medio ambiente, pues no la compro, o le pongo impuestos, o no sé qué. O sea, que nuestras políticas no sean de arriba abajo, porque eran muy burdas, esa forma de decir quito el mercado. No es socialismo. Bueno. Bueno, de todas formas, pero lo que creo es que sí, que muy bien, pero ¿cómo conseguir esa igualdad y cómo conseguir ese socialismo? A mí me parece que lo que tenemos que hacer es meter más realimentación en el sistema, ser capaz de ver esas realimentaciones perniciosas y cortarlas
y hacer que las reglamentaciones beneficiosas se pongan en marcha. Pero bueno. Moi ben, bueno, moitas grazas de novo a Marga por o traballo que fixo e expoñernos aquí con tanta claridade e exhaustividade. Ahora vamos facer un descanso.